humano cuando veo en las calles las grandes manifestaciones, cuando encuentro a mi gente en las esquinas, aquí nomás en Madrid, por montones, mujeres llorando, mujeres esperanzadas en que yo pueda cambiar el rumbo de mi país, temores de no poderlo hacer. Creo que eso llega a cualquier dirigente político, el temor de no cumplir con lo que la historia demanda de él. Aquí estoy entonces, venido del país de la belleza y de su historia, de sus sangres. No hablar simplemente del futuro, no hablar simplemente del pasado. Quizás uno y otro están ligados ahora en este tipo de espacios al cual he pertenecido durante 2 décadas y más allá como parlamentario, que conozco más o menos su manera de ser, sus discursos, sus lógicas, sus ritos. Se parece un congreso a los congresos del mundo, no hay muchas diferencias. Representar una nación en toda su diversidad, saber que no hay un pensamiento único, que el pensamiento corre a través de los conflictos, de las maneras de entender diferentes, que quizás una de las mayores riquezas de la humanidad que se ha tratado de extinguir una y otra vez es la riqueza de la diversidad misma, de la diferencia, que tanto nos aporta una manera de entender diferente, una historia diferente, una especie de filón de la vida que se diferencia unos y otros. Esa es la riqueza de la humanidad, filones de vida que se van encontrando, que se rechazan a veces y que se encuentran a veces. La vida es un virus. Ojalá en el futuro los seres humanos seamos portadores de ese virus entre los planetas, para expandirlo. Quizás esa es nuestra misión, pero hoy tenemos una: salvar la humanidad. Hoy estamos en un momento diferente. Hoy quizás el sueño nos lleva a una situación concreta. El mundo que vivimos, la humanidad que existe, está en peligro. A eso vine. Ustedes van a dirigir Europa. Nosotros vamos a encontrarnos con ustedes en una cumbre. Yo tengo aquí un poquito de tos. Venido el aire del avión, se me agota la garganta. Ustedes van a dirigir a Europa y nosotros nos vamos a encontrar con ustedes en la CELAC, Unión Europea. ¿Qué vamos a decir allí? ¿Hacia dónde llevamos esas reuniones? Para mantener las cosas como están o para sentar unas bases diferentes. Yo creo que el mundo reclama, por lo menos de nuestro lado, unas bases diferentes. Estamos en los tiempos de la crisis climática. Como dice la ciencia, y todo progresismo tiene que basarse en la ciencia. No dejar la pasión, pero basarse en la ciencia es el faro que nos puede alumbrar, no hay otro. La ciencia es lo que nos puede conducir a un mejor camino. La política que se basa en la ciencia es la que se llama progresista. Puede equivocarse o no, pero mientras nos aferremos a esos faros, mientras hagamos casos de sus llamados, podremos concretar un mejor futuro para la humanidad. La ciencia dice que estamos a punto, que estamos en el comienzo de los tiempos de la extinción. Ningún ser humano diferente a nosotros en el pasado ha vivido algo que se pueda llamar los tiempos de la extinción. No es el apocalipsis que algún poeta escribió,
el libro que yo leía en mi cárcel, me encantaba, por eso ahora me dicen apocalíptico, pero me parece un libro pasional en la Biblia, el último. Ese libro se escribió sin saber realmente nuestra realidad de hoy, pero se parecen. Nuestra realidad de hoy es apocalíptica. No lo dice no el hombre de la Biblia, no lo dice la ciencia. La ciencia nos está diciendo que comenzamos los tiempos de la extinción. Un momento de crisis profunda, de cambio de paradigmas, de cambio de ideas en las que nos hemos aferrado sin conocer la realidad, de cambio de culturas, de cambio de maneras de ser cotidianas, de cambios de producción y de futuro, de cambios de modos de producir, decía el economista del siglo XIX, al cual se le ha censurado en casi todas las facultades de economía, la economía política clásica, que nos trataba de mostrar cuáles eran las leyes científicas del proceso económico en la historia. Pues hoy estamos a puertas de extinguirnos o cambiar. En mi campaña política en Colombia puse la palabra cambio como el eje central de la imagen, pero no pensando simplemente cómo coincidir con una manera de pensar mayoritaria que hacen los publicistas en toda campaña, sino tratando de mostrar una realidad. O cambiamos o nos extinguimos. Ya no hay tiempo para más. Ya no es propiamente un debate político como antaño, si conservar las cosas o cambiarlas, sino que tiene que ver simplemente con una orden que la ciencia nos da, porque ha encontrado los elementos que efectivamente nos están llevando en el corto plazo a la extinción. La crisis climática es eso. Podemos creer o no creer como si se tratara de una religión, pero no es religión, es ciencia. Podemos mirar hacia otro lado o hacer como el avestruz, y lo único que lograremos es que esos días estarán más cerca sin que hayamos hecho nada para evitarlo. La política del avestruz no nos lleva sino a acelerar los tiempos de la extinción. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Por qué caminos tomar? ¿Cómo construir políticas públicas, no solamente locales, no solamente nacionales, sino universales? ¿Cómo coordinarnos de tal manera para que podamos ser efectivos? ¿Cómo nos coordinamos con la humanidad de África o de Asia o de Norteamérica o de la diversidad europea o de Latinoamérica? Nos toca. El mundo de un encuentro ahora es indispensable. Ya no podemos ser guetos ni mentales, ni culturales, ni étnicos. Es la diversidad humana lo que hay que mover para encontrar los puntos y las políticas públicas que permitan que la humanidad siga existiendo y que la vida siga existiendo en este planeta. Ojalá en algún tiempo la humanidad irradie esa vida como un virus, el virus de la vida en el universo. Pero hoy nos tocó es a nosotros tomar las decisiones para que la vida pueda existir en este planeta. Y eso demanda unas políticas, una actitud en los líderes y las lideresas. Es a nosotros en donde recae la mayor responsabilidad. Tenemos que conducir pueblos hacia unos mundos no conocidos, hacia una realidad que no se palpa, hacia un cambio y una transformación de la humanidad. Ese cambio le pueden poner los nombres que quieran, los apellidos, pero es cambio. No hay otra posibilidad.